La noche del 9 de febrero de 1913, la Ciudad de México despertó con el sonido de la artillería. No eran ejercicios. No era un desfile. Las calles del centro ardían, las balas atravesaban muros de 2 siglos, y nadie sabía quién disparaba contra quién. Pero mientras los civiles corrían a esconderse y los soldados se atrincheraban en esquinas, dentro de la embajada estadounidense, un hombre observaba todo desde su ventana con una sonrisa fría, porque lo que estaba viendo no era caos, era el principio del plan. Y ese hombre, Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, no había venido a detener el golpe. Había venido a garantizar que funcionara. Este no es un episodio más sobre la Revolución Mexicana. Es la historia de cómo un gobierno extranjero decidió quién podía gobernar México y quién no. De cómo un embajador convirtió su despacho en sala de guerra, orquestó un pacto entre traidores y entregó a un presidente electo a sus asesinos. Si lo estás viendo desde el celular, guarda este video ahora mismo, porque lo que viene no lo cuentan en los libros oficiales. Y si crees que los golpes de Estado se hacen solo con armas, estás a punto de descubrir que a veces se hacen con telegramas, presión diplomática y reuniones secretas en oficinas alfombradas. La mayoría sabe que Francisco Primo Madero fue asesinado, pero pocos saben que antes de morir fue vendido. Y no por dinero. Fue vendido por petróleo, por concesiones mineras, por la idea de que México no podía gobernarse solo. Al final de este video, vas a entender exactamente cómo se derriba a un presidente sin disparar un solo tiro tú mismo. Cómo se disfraza la intervención de diplomacia, cómo se convierte una embajada en cuartel, y cómo un país entero paga el precio de decisiones tomadas en una oficina con bandera ajena. La pregunta que no te va a dejar dormir es esta: ¿cuántas veces más ha pasado sin que lo sepamos? Hola, qué agradable verte de nuevo por mi canal. Cuéntame desde dónde nos ves en los comentarios y déjame tu like, suscríbete y vamos a empezar con la historia. Febrero de 1913. La Ciudad de México llevaba 2 años intentando entender qué significaba la democracia. Francisco I. Madero, el hombre que había derrocado a Porfirio Díaz con el grito de sufragio efectivo, no reelección, ocupaba la silla presidencial. Pero esa silla pesaba más de lo que cualquiera había imaginado. Madero había llegado al poder con votos, con discursos, con una promesa de libertad. Lo que no había calculado era que la libertad tiene enemigos más poderosos que las dictaduras. Enemigos que no visten uniforme militar. Enemigos que firman con pluma y sellan con cera diplomática. Henry Lane Wilson no era un diplomático cualquiera. Era un hombre de negocios disfrazado de embajador, un operador político enviado por Washington con un mandato claro: proteger los intereses estadounidenses en México. Y esos intereses eran inmensos. Ferrocarriles que atravesaban el país de norte a sur, pozos petroleros brotando en la costa del Golfo, minas de plata y cobre en el norte, haciendas de algodón, ranchos ganaderos, tierras compradas a precio de dictadura. Durante 30 años, Porfirio Díaz había mantenido el país estable y las puertas abiertas. Para empresarios estadounidenses, México era el patio trasero perfecto: mano de obra barata, recursos abundantes, gobierno predecible. Y entonces llegó Madero. Y todo comenzó a temblar. Wilson despreciaba a Madero con una intensidad visceral. No porque fuera incompetente, aunque eso decía en sus reportes a Washington. Lo despreciaba porque Madero representaba algo peligroso: un presidente mexicano que no pedía permiso. Un líder que hablaba de democracia, de derechos laborales, de revisar concesiones heredadas del porfiriato. Para Wilson, eso no era progreso. Era caos. Era comunismo disfrazado. Era el principio del fin de los privilegios que Estados Unidos había construido en 3 décadas de Pax Porfiriana. Los cables que Wilson enviaba a Washington eran veneno destilado. Describía a Madero como un loco, un espiritista, un soñador incapaz de gobernar.
Reportaba disturbios que no existían. Exageraba crisis que eran manejables. Pintaba un México al borde del colapso total. Y en cada mensaje, la misma insinuación. México necesita un hombre fuerte. México necesita orden. México necesita a alguien que entienda cómo funciona el mundo real. Traducción. México necesita a alguien que Wilson pudiera controlar. Madero, mientras tanto, gobernaba con las manos atadas. Había heredado un ejército lleno de generales porfiristas que lo veían como un intruso, una prensa que lo atacaba sin piedad, financiada muchas veces por intereses extranjeros, y una clase política acostumbrada a dictadores, no a presidentes que consultaban al Congreso. Pero había cometido un error estratégico fatal. Después de derrocar a Díaz, en lugar de limpiar el ejército, había intentado la reconciliación. Mantuvo a los viejos generales en sus puestos. Confió en que el poder de las instituciones sería más fuerte que las lealtades personales. Entre esos generales estaba Victoriano Huerta, un militar curtido, bebedor empedernido, de lealtades opacas y ambiciones claras. Madero lo había puesto al mando de la guarnición de la Ciudad de México. Grave error. Del otro lado de la ciudad, en una prisión militar, otro hombre esperaba su momento. Félix Díaz, sobrino de Porfirio, había intentado un golpe meses atrás en Veracruz. Había fracasado. Había sido arrestado, juzgado, sentenciado. Pero Madero, en un gesto de clemencia que muchos llamaron ingenuidad, le había perdonado la vida. Félix Díaz no olvidó ese gesto, pero tampoco lo agradeció. Desde su celda, conspiraba. Recibía visitas, enviaba mensajes cifrados, porque sabía que afuera había generales descontentos, empresarios nerviosos y un embajador estadounidense buscando el momento exacto para mover sus piezas. El 9 de febrero de 1913, a las 8 de la mañana, el momento llegó. Un grupo de cadetes del Colegio Militar liberó a Félix Díaz y al general Bernardo Reyes de sus prisiones. La idea era tomar Palacio Nacional, arrestar a Madero, proclamar un nuevo gobierno. Simple, rápido, limpio. Pero el golpe falló en las primeras horas. Al intentar tomar el palacio, el general Reyes murió de un balazo en el pecho. Los golpistas se dispersaron y Félix Díaz, en lugar de rendirse, corrió con sus hombres hacia un edificio estratégico en el corazón de la ciudad, la Ciudadela. Un arsenal militar, bien defendido, con muros gruesos y provisiones para semanas. Desde ahí, Díaz no podía tomar el poder, pero sí podía resistir. Y mientras resistiera, la ciudad sangraba. Madero reaccionó con rapidez. Convocó a Victoriano Huerta, lo nombró comandante de las fuerzas leales y le ordenó aplastar la rebelión. Huerta aceptó con una reverencia que parecía sincera, pero sus ojos decían otra cosa. Durante los siguientes 9 días, la Ciudad de México vivió un infierno. Cañonazos a todas horas, francotiradores en azoteas, calles convertidas en trincheras. Los civiles se refugiaban en sótanos, rezaban en iglesias, enterraban a sus muertos en patios, porque los camposantos estaban demasiado lejos. Pero algo no cuadraba. Las fuerzas de Huerta bombardeaban la Ciudadela todos los días. Y todos los días, Félix Díaz seguía ahí, intacto, sonriente, esperando, porque Huerta no estaba atacando de verdad. Estaba simulando. Y mientras la ciudad ardía, dentro de la embajada estadounidense, Henry Lane Wilson organizaba reuniones secretas. Wilson no perdió tiempo. Apenas estalló el golpe, convocó a una reunión con los embajadores europeos. Alemania, Inglaterra, Francia, España. Todos con intereses en México. Todos nerviosos por la violencia. Wilson les pintó un cuadro apocalíptico. Les dijo que Madero había perdido el control, que el país se hundía en la anarquía, que era necesario intervenir diplomáticamente para salvar vidas y propiedades. La mayoría estuvo de acuerdo.
Pero intervenir diplomáticamente significaba algo muy específico para Wilson: presionar a Madero para que renunciara. El embajador comenzó a visitar Palacio Nacional con una insistencia obsesiva. Llegaba sin cita previa, exigía reuniones, plantaba exigencias como ultimátums. Le decía a Madero que debía renunciar por el bien del país, que Estados Unidos no podía tolerar más caos, que si no renunciaba, Washington tomaría medidas más drásticas. Madero lo escuchaba con cortesía helada. Le respondía que había sido electo democráticamente, que la Constitución no permitía renuncias por presión externa, que México resolvería sus problemas sin tutores. Wilson salía furioso de cada reunión, porque Madero no se quebraba, y un hombre que no se quiebra con palabras necesita quebrarse de otra forma. Mientras tanto, en la Ciudadela, Félix Díaz recibía visitantes nocturnos. Emisarios de Huerta cruzaban las líneas de fuego con mensajes cifrados. Proponían un pacto. Si Díaz aguantaba unos días más, Huerta traicionaría a Madero. A cambio, se repartirían el poder. Huerta como presidente provisional. Díaz como hombre fuerte detrás del trono. Y ambos, protegidos por la bendición de Henry Lane Wilson. Díaz aceptó, no porque confiara en Huerta, sino porque sabía que el embajador estadounidense necesitaba cerrar el trato rápido, y un traidor siempre necesita testigos poderosos para sentirse seguro. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has visto la historia repetirse porque alguien creyó que las alianzas extranjeras eran neutrales? Si esta historia te está haciendo pensar, dale like ahora mismo. No porque yo te lo pida, sino porque este tipo de episodios no los va a contar nadie más con este nivel de detalle. Y si conoces a alguien que cree que la soberanía es un concepto antiguo, compártele este video. Porque lo que viene ahora es la parte donde un embajador convierte su oficina en tribunal y decide el destino de un país que no es el suyo. El 17 de febrero, Madero seguía resistiendo. Pero su círculo se estrechaba. Varios ministros habían renunciado. Algunos gobernadores dejaron de responder telegramas. Y dentro de Palacio Nacional, los rumores de traición se multiplicaban como ratas en la oscuridad. Esa noche, Huerta recibió una invitación formal. Henry Lane Wilson lo esperaba en la embajada estadounidense para una reunión urgente. No era una sugerencia, era una convocatoria. Huerta llegó pasada la medianoche. Entró por una puerta lateral, escoltado por un asistente de Wilson. Lo esperaban en una sala pequeña, alfombrada, con lámparas de gas que proyectaban sombras largas en las paredes. Ahí estaba Félix Díaz, recién salido de la Ciudadela bajo bandera de tregua. Y ahí estaba Henry Lane Wilson, sentado como juez, con documentos ya redactados sobre el escritorio. No hubo saludos cordiales. Huerta y Díaz se miraron con desconfianza mutua. Pero Wilson no les dio tiempo para dudar. Les puso enfrente un acuerdo escrito. Explicó los términos con frialdad empresarial. Madero sería arrestado. Huerta asumiría la presidencia provisional. Díaz tendría garantías de seguridad y un puesto en el nuevo gobierno. Y Estados Unidos reconocería al nuevo régimen de inmediato, asegurando su legitimidad internacional. Díaz preguntó, ¿y si Madero no renuncia? Wilson no parpadeó. Respondió que eso sería un detalle que Huerta debía resolver. La frase quedó flotando en el aire como una orden sin palabras. Huerta asintió. Firmó el documento con mano firme. Félix Díaz firmó también. Henry Lane Wilson añadió su rúbrica como testigo. Y con esa firma, el embajador de Estados Unidos acababa de redactar la sentencia de muerte de un presidente electo. El pacto firmado esa noche se conocería después como el Pacto de la Embajada, un nombre que revela todo. No fue un acuerdo entre mexicanos. Fue un acuerdo orquestado, supervisado y legitimado por un poder extranjero. Wilson sabía que Huerta era un traidor. Sabía que Díaz era un oportunista, pero no le importaba.
Lo que le importaba era restablecer el control, proteger las inversiones estadounidenses y enviar un mensaje claro a cualquier futuro líder mexicano. En este país, la última palabra no la tiene el voto, la tiene el capital. Al día siguiente, 18 de febrero, Huerta traicionó a Madero. No en el campo de batalla, en Palacio Nacional. Durante una reunión de gabinete, Huerta dio una señal. Soldados leales a él irrumpieron en la sala, arrestaron a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. No hubo resistencia, no hubo disparos. Madero miró a Huerta con incredulidad. Le preguntó por qué. Huerta no respondió. Solo dio la orden de llevarlo a una celda. La noticia corrió por la ciudad como pólvora. Los golpistas celebraron. Los maderistas entraron en pánico. Y Henry Lane Wilson envió un telegrama triunfal a Washington. El orden ha sido restaurado. Pero el orden de Wilson tenía un precio. Y ese precio lo pagaría México durante décadas. Madero, desde su celda, intentó negociar. Ofreció renunciar a cambio de garantías de vida para él y su familia. Escribió cartas. Pidió mediación diplomática. Algunos embajadores europeos intercedieron. Pero Henry Lane Wilson bloqueó cada intento. Declaró que Estados Unidos no intervendría en asuntos internos de México. La ironía era tan brutal que dolía. El mismo hombre que había orquestado el golpe ahora se lavaba las manos citando el principio de no intervención. El 22 de febrero, pasada la medianoche, Madero y Pino Suárez fueron sacados de sus celdas. Les dijeron que serían trasladados a otro lugar más seguro. Los subieron a 2 autos. Los escoltaron soldados de Huerta. Nunca llegaron a destino. En una calle oscura, detrás de la penitenciaría de Lecumberri, los autos se detuvieron. Los bajaron y les dispararon a quemarropa. La versión oficial diría que habían intentado escapar, que sus partidarios habían atacado el convoy, que fue legítima defensa. Nadie lo creyó, pero nadie pudo hacer nada. Henry Lane Wilson nunca expresó remordimiento. En sus memorias, escritas años después, defendió cada decisión. Argumentó que Madero era incompetente, que el país necesitaba estabilidad, que su intervención había salvado vidas estadounidenses. No mencionó que esas vidas estaban en peligro precisamente porque él había alentado el golpe. No mencionó que la estabilidad que prometía Huerta duró menos de 2 años. No mencionó que su pacto desató la fase más sangrienta de la Revolución Mexicana. Porque esto es lo que Wilson no calculó. Al asesinar a Madero, no mató solo a un hombre. Mató la posibilidad de una transición pacífica. Madero representaba la esperanza de que México podía cambiar sin destruirse. De que la democracia, lenta e imperfecta, podía funcionar. De que los conflictos se resolvían con votos, no con balas. Su asesinato le dijo a todos los caudillos revolucionarios una cosa muy clara. Es menor que numeral 0. 5 numerales mayor que en este país, el poder no se gana con elecciones. Se gana con armas. Y así, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa, Emiliano Zapata, todos tomaron nota. La vía democrática estaba cerrada. Solo quedaba la guerra. Huerta asumió la presidencia con promesas de orden y paz. Estados Unidos lo reconoció de inmediato, como Wilson había prometido. Pero en el resto del país, la rebelión estalló. En Coahuila, Carranza desconoció al gobierno. En Chihuahua, Villa organizó su división del norte. En Morelos, Zapata intensificó su lucha agraria. Y en Washington, un nuevo presidente llegó al poder, Woodrow Wilson. Irónicamente, Woodrow Wilson no compartía la visión de Henry Lane Wilson. Le disgustaba Huerta. Le disgustaba el golpe. Le disgustaba la idea de un embajador estadounidense jugando a hacedor de reyes. En 1913, lo destituyó. Henry Lane Wilson
regresó a Estados Unidos, furioso, convencido de que había hecho lo correcto. Nunca volvió a México. Pero el daño ya estaba hecho. Huerta gobernaría con mano de hierro durante 17 meses. Enfrentaría rebeliones por todos lados. Perdería el apoyo de Estados Unidos cuando Woodrow Wilson decidió que el usurpador debía irse. Y cuando finalmente cayó, en 1914, México no encontró paz. Encontró más violencia. Porque los caudillos que habían derrocado a Huerta tampoco se ponían de acuerdo. Y la guerra civil continuó. Hasta 1920. Casi una década de sangre, hambre, destrucción. Más de 1 millón de muertos. Familias destrozadas, pueblos arrasados, economía en ruinas. Todo porque en febrero de 1913, un embajador decidió que sabía mejor que los mexicanos quién debía gobernar México. Ahora bien, aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuánto de esto fue culpa de Henry Lane Wilson? ¿Y cuánto era inevitable? Porque Madero tenía enemigos internos antes de que Wilson interviniera. Huerta ya conspiraba. Díaz ya planeaba su golpe. El ejército porfirista nunca aceptó del todo al gobierno democrático. Pero lo que Wilson hizo fue decisivo. Sin su respaldo, Huerta y Díaz habrían sido 2 traidores más, derrotados o fusilados. Con su respaldo, se convirtieron en gobierno legítimo. Wilson les dio legitimidad internacional. Les dio cobertura diplomática. Les dio el mensaje de que Estados Unidos premiaría la traición si servía a sus intereses. Y ese mensaje resonó por décadas. Cada vez que un caudillo mexicano midió sus opciones, esa ecuación estuvo presente. ¿Me apoya Washington? ¿O no? Sigue conmigo, porque lo que falta es entender por qué Wilson creía que tenía derecho a hacer lo que hizo. Y para eso, hay que hablar de la doctrina Monroe y del paternalismo imperial disfrazado de diplomacia. A principios del siglo XX, Estados Unidos vivía su era dorada de expansión. Había ganado la guerra contra España, ocupado Filipinas, anexado Puerto Rico, convertido a Cuba en protectorado. Y en América Latina aplicaba una política muy clara: el gran garrote. La idea era simple. Estados Unidos tenía derecho a intervenir en cualquier país del hemisferio si consideraba que había inestabilidad que amenazara sus intereses. México, en ese contexto, era demasiado grande para invadir abiertamente, pero no demasiado grande para manipular. Henry Lane Wilson era producto de esa mentalidad. Creía genuinamente que los mexicanos no sabían gobernarse solos, que necesitaban tutores, que la democracia era un lujo que no podían permitirse. En sus reportes a Washington, describía a Madero como un iluso, a los revolucionarios como bandidos y a la población mexicana como masas ignorantes, incapaces de entender sus propios intereses. Este tipo de pensamiento no era único de Wilson. Era compartido por buena parte de la élite estadounidense de la época. Y esa élite controlaba ferrocarriles, minas, pozos petroleros, bancos. Para ellos, México no era un país vecino, era una inversión. Y las inversiones debían protegerse. Pero Wilson cometió un error de cálculo estratégico. Creyó que imponer a Huerta traería estabilidad rápida, que los revolucionarios se rendirían al ver que el gobierno tenía respaldo estadounidense. No entendió que para muchos mexicanos, el asesinato de Madero no fue solo un golpe político, fue una traición a la esperanza. Madero había demostrado que un civil podía ganar elecciones, que un intelectual podía gobernar sin ser militar. Su muerte le dijo a toda una generación que ese camino estaba cerrado. Y esa generación tomó las armas. Desde el norte, Pancho Villa lideró campañas militares que humillaron al ejército federal. Desde el sur, Zapata recrudeció su guerra agraria, quemando haciendas, redistribuyendo tierras. Desde el noreste, Carranza organizó un movimiento constitucionalista, exigiendo el retorno a la legalidad.
Huerta intentó aplastarlos uno por uno, pero estaba solo. Estados Unidos, bajo Woodrow Wilson, le retiró el apoyo en 1913. Y sin ese respaldo, el régimen de Huerta comenzó a desmoronarse. Las batallas se perdían, los generales desertaban, el dinero se agotaba. En julio de 1914, Huerta renunció y huyó del país. Moriría años después en Estados Unidos, alcoholizado, amargado, sin gloria. Pero la caída de Huerta no trajo paz, porque ahora los vencedores debían repartirse el poder. Y ahí estalló la siguiente fase de la revolución: la guerra entre revolucionarios. Villa contra Carranza, Zapata contra Carranza, Obregón contra Villa. Una espiral de violencia que solo terminaría cuando casi todos los caudillos estuvieran muertos. Aquí hay una lección que Wilson nunca aprendió. No puedes estabilizar un país matando su legitimidad. Madero no era perfecto. Cometió errores tácticos, confió en las personas equivocadas, subestimó a sus enemigos, pero representaba algo que México necesitaba desesperadamente: una transición pacífica del poder. Al asesinarlo, Huerta y Wilson no solo mataron a un hombre, mataron la posibilidad de que el país resolviera sus diferencias sin destruirse. Y esa destrucción costó 1.000.000 de vidas, costó una generación perdida, costó una economía en ruinas que tardaría décadas en recuperarse. Y aquí está el detalle más oscuro de todos. Henry Lane Wilson nunca pagó por lo que hizo. Regresó a Estados Unidos. Escribió sus memorias, defendiendo cada decisión. Murió viejo, en su cama, convencido de que había sido un patriota. Mientras tanto, en México, los muertos se contaban por cientos de miles, y las viudas lloraban, y los huérfanos crecían sin padres, y los pueblos arrasados intentaban reconstruirse con manos vacías. La historia oficial mexicana recuerda a Madero como mártir de la democracia. Y es justo, pero a veces se olvida el papel que jugaron actores externos en su caída. Se habla de Huerta el traidor, se habla de Díaz el oportunista, pero se habla menos de Wilson el manipulador, del embajador que convirtió su despacho en tribunal, que orquestó un golpe desde una oficina alfombrada, que firmó como testigo de un pacto de sangre. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Cuántas veces ha pasado esto en la historia de América Latina? Guatemala, en 1954. Chile, en 1973. Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Una y otra vez, el mismo patrón. Un gobierno que no gusta a Washington. Presión diplomática. Aislamiento internacional. Apoyo encubierto a golpistas. Y después, la sorpresa fingida cuando todo explota. La historia de Henry Lane Wilson y Francisco I. Madero no es un caso aislado, es un manual. Y ese manual se ha usado una y otra vez. Ahora bien, hay que ser claros. No todo es culpa de intervención extranjera. México tenía problemas estructurales profundos en 1913. Un ejército no reformado. Una élite terrateniente que no quería cambios. Una población empobrecida y desesperada. Fracturas regionales. Caudillismo arraigado. Madero habría enfrentado enormes desafíos incluso sin la intervención de Wilson. Pero lo que Wilson hizo fue inclinar la balanza. Le dio a los golpistas algo que no tenían: legitimidad internacional. Les permitió vestir la traición con traje diplomático. Y eso fue decisivo. Hay un documento que resume todo esto con claridad brutal. Es un cable que Wilson envió a Washington el 19 de febrero de 1913, un día después del arresto de Madero. En ese cable, Wilson reportaba que el orden había sido restaurado, que Huerta era un hombre capaz, que Estados Unidos debía reconocerlo rápidamente. No mencionó que él mismo había facilitado el golpe.
No mencionó las reuniones secretas en su embajada. No mencionó el pacto de la embajada. Escribió como si todo hubiera sido un asunto puramente mexicano. Como si él hubiera sido un observador neutral. Esa es la cara del imperialismo. No siempre llega con tanques. A veces llega con pluma, papel oficial y una sonrisa diplomática. Después del asesinato de Madero, su esposa Sara Pérez intentó denunciar lo ocurrido. Viajó a Estados Unidos. Dio entrevistas. Acusó a Huerta. Acusó a Wilson. Pero el gobierno estadounidense la ignoró. La prensa la trató como viuda histérica. Y Henry Lane Wilson, desde Washington, la acusó de mentirosa, de estar manipulada por enemigos de Estados Unidos. Sara Pérez pasó el resto de su vida intentando limpiar el nombre de su esposo. Murió sin lograrlo completamente. Porque la historia tarda décadas en hacer justicia. Y a veces nunca la hace. En México, la memoria de Madero ha tenido altibajos. Durante el porfiriato que vino después de la Revolución, durante el régimen del PRI, su imagen fue instrumentalizada. Se le convirtió en símbolo, en mito fundacional, en santo laico de la democracia. Pero se omitieron los matices. Se olvidó que fue un hombre de carne y hueso, con dudas, errores, ingenuidad política. Se olvidó que intentó conciliar lo inconciliable. Democracia y caudillismo, reforma y continuidad. Y se olvidó, sobre todo, que no murió solo por traición interna. Murió porque un poder extranjero decidió que era un obstáculo. Hoy, más de 100 años después, la pregunta sigue vigente. ¿Cuánto control real tiene un país sobre su destino cuando las decisiones estratégicas se toman fuera de sus fronteras? Es menor que numeral 0. 8 numeral. Es mayor que México. Ha cambiado mucho desde 1913. Pero las dinámicas de poder global siguen siendo similares. Los intereses económicos siguen pesando más que los votos. Las presiones diplomáticas siguen siendo armas poderosas. Y la soberanía sigue siendo un concepto disputado, frágil, amenazado. La caída de Madero nos enseña algo fundamental. La democracia no es solo votos. Es instituciones fuertes que resistan presiones. Es transparencia en las alianzas externas. Es claridad en quién toma decisiones y por qué. Madero ganó elecciones, sí, pero heredó un ejército que no era suyo, una clase política que no lo respetaba, y un vecino poderoso que lo veía como amenaza. Sin instituciones que lo respaldaran, el voto popular no fue suficiente. Y esa lección es aplicable hoy. En cualquier país, en cualquier época. Henry Lane Wilson creía que estaba salvando a México del caos, que al imponer a Huerta traería estabilidad, que los mexicanos, eventualmente, le agradecerían. Lo que trajo fue lo contrario. 7 años más de guerra civil, 1 millón de muertos, destrucción económica, trauma generacional y un legado de desconfianza hacia Estados Unidos que persiste hasta hoy. Porque cuando intervienes en un país y matas a su líder electo, no estás protegiendo intereses, estás sembrando rencor. Y ese rencor crece, muta, se transmite. Se convierte en antiimperialismo, en nacionalismo, en rechazo visceral a cualquier cosa que huela a injerencia externa. La ironía final es que Wilson no logró proteger los intereses que tanto le importaban. Los años de guerra revolucionaria destruyeron inversiones estadounidenses. Ferrocarriles saboteados, minas cerradas, haciendas incendiadas. Y cuando finalmente la revolución se institucionalizó, la Constitución de 1917 incluyó artículos que limitaban la propiedad extranjera de tierras y recursos naturales. Fue una respuesta directa a décadas de control foráneo. Una manera de decir, nunca más. Wilson creyó que podía imponer orden. Lo que logró
fue acelerar el proceso inverso. Hay un momento específico que resume todo. Cuando Madero fue arrestado en Palacio Nacional, pidió hablar con el embajador alemán, Paul von Hintze. No pidió hablar con Wilson. Sabía que el embajador estadounidense estaba detrás del golpe. Von Hintze fue a verlo a su celda. Madero le dijo que sabía que iba a morir. Le pidió que cuidara de su familia. Y le dijo algo que quedó registrado en el diario del embajador alemán. México pagará muy caro este error. No se equivocó. Ahora piensa en esto. ¿Qué habría pasado si Wilson no hubiera intervenido? Madero habría enfrentado el golpe de Díaz. Quizás lo habría derrotado, quizás no. Pero sin el respaldo estadounidense, Huerta no habría tenido el poder para consolidarse. Los revolucionarios habrían visto que la traición no pagaba. Que matar a un presidente electo no garantizaba legitimidad. Y quizás, solo quizás, México habría encontrado una salida menos sangrienta. Nunca lo sabremos. Porque Wilson decidió jugar a ser Dios. Y cuando los imperios juegan a ser Dios, los pueblos pagan con sangre. La última vez que alguien vio a Madero con vida fue en la madrugada del 22 de febrero. Un guardia reportó que el expresidente estaba tranquilo, escribiendo cartas. Una de esas cartas era para su esposa. Le decía que no tuviera miedo, que todo estaría bien, que la verdad siempre sale a la luz. Horas después, lo sacaron de la celda. Le dijeron que sería trasladado. Él sabía que era mentira, pero caminó con dignidad. No suplicó, no lloró. Enfrentó la muerte como había enfrentado su gobierno, creyendo que los principios valían más que la vida. José María Pino Suárez, el vicepresidente, murió junto a él. Menos recordado, pero igual de importante. Era abogado, poeta, hombre de ideas. No tenía entrenamiento militar. No tenía ambiciones de poder. Aceptó la vicepresidencia porque creía en Madero, en el proyecto democrático, en la posibilidad de cambio pacífico. Murió por esa creencia. Y como Madero, murió sabiendo que el golpe no era solo mexicano, que detrás estaba una embajada, un embajador, un imperio. Los cuerpos fueron entregados a sus familias días después, sin autopsias completas, sin investigaciones reales. El régimen de Huerta inventó la historia del intento de fuga. Es menor que numeral 0. 8 numeral es mayor que nadie la creyó. Pero nadie pudo desmentirla oficialmente. Porque en ese momento, Huerta controlaba el ejército, la policía, los tribunales. Y Henry Lane Wilson controlaba el reconocimiento internacional. Juntos podían escribir la historia. O eso creían. Pero la historia tiene memoria larga. Y los pueblos no olvidan. Hoy, en México, Madero es recordado como el apóstol de la democracia. Hay calles, escuelas, monumentos, con su nombre. Su rostro aparece en billetes. Y cada febrero, en el aniversario de su muerte, hay ceremonias, discursos, homenajes. Pero más allá del ritual, hay una pregunta que persiste. ¿Qué habría sido de México si Madero hubiera vivido? Imposible saberlo, pero sí sabemos qué fue de México después de su muerte, y ese conocimiento duele. Henry Lane Wilson, por su parte, es recordado de otra forma. En México es símbolo de intervención extranjera, de imperialismo disfrazado, de traición diplomática. En Estados Unidos es una nota al pie, en los libros de historia. Porque para el imperio, los Wilsons son fungibles. Siempre hay otro embajador, otro operador, otro hombre dispuesto a hacer el trabajo sucio. Lo importante no son los nombres, es el sistema. Y el sistema sigue funcionando. Hoy, cuando ves noticias de golpes de Estado en América Latina, cuando ves gobiernos que caen misteriosamente,
Cuando ves líderes acusados de incompetencia justo antes de ser derrocados, piensa en Henry Lane Wilson. Piensa en cómo se veía desde fuera, un embajador preocupado por la estabilidad, y cómo se veía desde dentro, un manipulador orquestando un golpe. La historia se repite porque las estructuras de poder no cambian. Los métodos se refinan, pero la lógica sigue siendo la misma. Y aquí está la lección final, la que no se puede ignorar. La soberanía no es un regalo, es una pelea constante. No basta con ganar elecciones. Hay que construir instituciones que resistan presiones externas. Hay que tener claridad sobre quiénes son los aliados reales y quiénes son los interesados. Hay que entender que el poder económico es poder político, y que cuando un país depende demasiado de inversiones extranjeras, de préstamos externos, de reconocimiento diplomático, su margen de maniobra se reduce. Madero lo aprendió de la forma más brutal. Ganó elecciones, pero perdió la guerra de intereses. Y esa guerra se libró en despachos, no en campos de batalla. Con telegramas, no con rifles. Con presión diplomática, no con invasiones. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más que la mayoría sobre cómo realmente cayó Madero. No fue solo Huerta. No fue solo Díaz. Fue un sistema completo diseñado para garantizar que ningún gobierno mexicano se saliera de la línea trazada desde Washington. Suscríbete al canal si quieres más historias como esta, historias que conectan el pasado con el presente, que explican por qué las cosas son como son. Y comparte este video, porque esta historia necesita contarse una y otra vez hasta que se entienda que la intervención extranjera no siempre llega con soldados. A veces llega con diplomáticos, y es igual de letal. La decena trágica terminó el 18 de febrero con la caída de Madero, pero la tragedia de México apenas comenzaba. Porque lo que Wilson no entendió, lo que Huerta no calculó, lo que Díaz no previó, es que cuando matas la esperanza democrática, no matas el deseo de cambio. Solo lo vuelves violento. Solo lo radicalizas. Solo garantizas que la próxima revolución será más sangrienta que la anterior. Y así fue. La Revolución Mexicana, que pudo haber terminado en 1911 con la caída de Díaz, se extendió hasta 1920. Casi una década de guerra continua. Villa fusilando prisioneros por cientos. Zapata quemando haciendas completas. Carranza ejecutando opositores sin juicio. Obregón aplastando rebeliones con artillería pesada. Pueblos enteros arrasados, cosechas destruidas, hambrunas, epidemias. Todo porque en febrero de 1913, un embajador decidió que sabía mejor. La pregunta que debes hacerte es esta. ¿Cuántas veces más permitiremos que la historia se repita? Porque la estructura sigue ahí. Los intereses económicos siguen siendo más poderosos que los votos. Las presiones diplomáticas siguen siendo armas efectivas. Y los pueblos que no defienden su soberanía con instituciones fuertes, con claridad estratégica, con memoria histórica, están condenados a vivir bajo tutela ajena. Madero murió creyendo en la democracia. Murió creyendo que los principios valen más que el poder. Murió creyendo que México podía cambiar sin destruirse. Quizás era ingenuo, quizás era idealista, pero también era valiente. Porque enfrentó a un sistema diseñado para aplastarlo, y lo hizo sin traicionar sus valores. No negoció su dignidad por sobrevivir. No vendió su país por protección extranjera. Y por eso murió. Pero también por eso es recordado. Henry Lane Wilson murió viejo, cómodo, sin rendir cuentas. Pero su nombre quedó marcado en la historia mexicana como sinónimo de traición extranjera. Y esa marca no se borra. Cada vez que un mexicano desconfía de las intenciones estadounidenses, ahí está Wilson. Cada vez que un líder latinoamericano rechaza presiones diplomáticas, ahí está el fantasma del pacto de la embajada. Porque los imperios creen que la historia se olvida.
Pero los pueblos tienen memoria larga. Y esa memoria es su única defensa contra la repetición. Termino con una última reflexión. La caída de Madero nos enseña que la democracia no es solo un sistema de votos. Es un ecosistema completo que incluye instituciones fuertes, militares profesionales y leales a la Constitución, medios de comunicación independientes y una claridad brutal sobre quiénes son tus aliados y quiénes son tus interesados. Madero tenía votos, pero no tenía el ecosistema. Y sin el ecosistema, los votos no bastaron. Esa es la lección para cualquier país, en cualquier época. No basta con ganar elecciones. Hay que construir el sistema que proteja esas elecciones de quienes no creen en ellas. Hay que estar dispuesto a defender la soberanía, no con discursos, sino con decisiones estratégicas difíciles. Y hay que entender que la libertad tiene precio. Madero pagó ese precio con su vida. México lo pagó con 1 millón de muertos. Y la pregunta que nos deja es, ¿estamos dispuestos a aprender de esa lección o la volveremos a vivir?